fue Aristóteles, ¿sí? En la antigua Grecia. Aristóteles, que fue muy sagaz en muchas de las cuestiones, en esta área no lo fue. Eh, por ejemplo, creía que las rocas se habían formado a partir de la influencia de las estrellas, que los terremotos pensaban que era como un viento fuerte que entraba a la Tierra y los provocaba, o por ahí encontraba algún fósil de un pez en la Tierra, enterrado, y él pensaba que bueno, que había peces que vivían ahí y que uno de golpe se los encontraba, que peces que no se movían, que eran inmóviles, que estaban debajo de la tierra y bueno, uno de golpe se los encontraba. Esto, de alguna manera, como Aristóteles brilló en otras áreas de la ciencia, lo que impidió fue que por ahí unas nuevas voces que hablaban sobre los procesos naturales fueron calladas. Como Aristóteles era muy bueno en una cosa, bueno, se creía que lo que Aristóteles decía tenía la fuerza suficiente como para que no hubieran nuevas opiniones al respecto. Las primeras opiniones que empieza a tener un poco más de fuerza fue en 1650. Eh, Fue la de James Ussher, eh, era un arzobispo irlandés, y lo que hizo Ussher estableció una teoría que se llama catastrofismo, ¿sí? Y acá estamos viendo, tenemos para saber interpretar esto, saber, bueno, cuál es el objetivo de Ussher. Ussher lo que intentaba hacer era adecuar la historia de la Tierra con la Biblia. Recordemos, como dije anteriormente, que era arzobispo. Entonces, la edad de la Tierra la quería de alguna manera encajar con lo que un poco decía la Biblia, ¿sí? Todos sabemos lo que dice la Biblia con respecto al Génesis, que entonces desarrolló esta teoría en donde decía que las grandes masas de la Tierra, o los grandes, por ejemplo las montañas, se habían creado de manera catastrófica, o sea, en poco tiempo. Por lo tanto, nosotros sabemos que no es así, sabemos que tardaron millones y millones de años en formarse la Tierra, que ya vamos a revisar un poquito más adelante en el video. Entonces, lo que él establecía que la Tierra tendría alrededor de 4004 años, que se había creado 4004 años antes de Cristo. Entonces, de esta manera, trataba de hacer encajar con forceps un poco lo que, digamos, las teorías sobre el, la creación de nuestro planeta con lo que decía la Biblia. Y no fue hasta 1795 en donde, bueno, hay un escocés que se llama James Hutton, publica un libro que se llama Teoría de la Tierra. Este libro va a ser, de alguna manera, va a marcar un quiebre y Hutton se considera hoy el fundador de la geología moderna. Plantea una noción muy básica, pero que de alguna manera tira por debajo todo lo que decía Ussher. Lo que decía era que todos los procesos físicos, químicos y biológicos que suceden en la actualidad también sucedieron en el pasado. Por lo tanto, si nosotros vemos cómo un río modifica una roca y tarda tantos años en hacerlo, esto de la misma manera sucedió millones de años atrás. ¿Qué significa esto? Que ya no podía haber algo como decía el catastrofismo, que producieron procesos que hoy ya no se provocaron. Entonces, habla de otros tiempos y ya dice que no puede que la Tierra se haya creado en el 4004 a.C., sino que la Tierra es mucho más antigua. Lo que plantea Hutton era que el presente, estudiar el presente, es clave como para entender el pasado. Acá la principal pregunta o el principal dilema pasa con respecto al tiempo, ¿sí? El principal problema que tienen los geólogos es calcular los tiempos, porque los cambios son tan graduales que no lo podemos definir con los años, que por ahí sería la medida de tiempo que nosotros más estamos acostumbrados. Digamos que hoy se sabe que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Suponen que toda esa lo llevamos a un año, ¿sí? Para que nos demos cuenta o que tengamos una
noción de lo que estamos hablando, porque nos cuesta manejar los números grandes, podemos decir que si el planeta Tierra se crea el 1 de enero, más o menos las rocas más antiguas que nosotros conocemos son las que más o menos se crearon en marzo. Acá estoy mirando un apunte que me hice un resumen para no perderme. En mayo aparecen los primeros seres vivos en el mar, ¿sí? En mayo. A finales de noviembre aparecen las primeras plantas y aparecen los primeros animales terrestres. Fíjense todo el tiempo la cantidad de millones de años que representa eso. A mediados de diciembre aparecen los dinosaurios y más o menos para el 26 de diciembre desaparecen. Más o menos en esa época aparece la cordillera de los Andes. Se forma la cordillera de los Andes el 26 de diciembre. A la tarde del 31 de diciembre aparecen los primeros hombres, ¿sí? Y más o menos en esa época los glaciares empiezan a retroceder y empiezan a verse tierras emergidas que antes estaban todas cubiertas de hielo. Todo esto sucedería unos 15 minutos antes de medianoche. Roma gobernó el mundo occidental por 5 segundos y 3 segundos antes de llegar a las 12 de la noche del 31 de diciembre, 3 segundos antes, Colón llega a América. Eso es un poquito para que nos vayamos dando cuenta de cómo es la datación de la Tierra. ¿Y a qué me refiero con datación de la Tierra? Es cómo medir el tiempo, ¿sí? Por eso se habla siempre del concepto de datación relativa. Yo no puedo establecer exactamente de qué año hasta qué año sucedieron estas cosas, pero me puedo basar esta datación relativa en algo que se llama la ley de superposición, y esto se utilizó mucho con los fósiles. Nosotros ahora sabemos que si yo empiezo a hacer un pozo y encuentro un fósil de un animal y sigo cavando más hacia abajo y encuentro otro fósil de otro animal, yo ya sé que el que estaba más abajo es más antiguo que el que estaba más arriba. Bueno, eso que es algo lógico para nosotros, en su momento se estudió y en su momento no era lo lógico. Y bueno, se pudo establecer así. Esto también sucede se traslada hacia las rocas. Si yo empiezo a hacer un pozo muy profundo en el lugar donde estoy, voy a comprender voy a saber que los procesos o las rocas que están más debajo son más antiguas que las que están más arriba. A partir de eso puedo empezar a estudiar los procesos geológicos, y por eso también el tiempo no se mide en años en geología, sino que se mide en eras geológicas, y que no tienen todas las eras geológicas, por ahí la han escuchado, precámbrico, el mesozoico, paleozoico, el cenozoico. Todas esas eras geológicas en realidad son procesos, ¿sí? Y que no duran todos la misma cantidad de años. Nosotros en nuestra vida también podemos medir nuestra edad por los años, ¿no? Yo tengo 42 años, otro tiene otro, pero también puedo ir diciendo, bueno, hay una etapa de mi vida que fue mi niñez, otra etapa que fue mi adolescencia, otra etapa que fue mi adultez, o que es mi adultez, y otra parte que puede ser mi ancianidad. Y son procesos que ocupan diferente cantidad de años, y no es lo mismo una adolescencia en ciertas civilizaciones que en otras. Bueno, esto es por lo tanto bastante complejo, pero lo podemos explicar de una manera sencilla. Por lo pronto ya tenemos definido para esta primera clase de esta manera algunos conceptos: que es la geología, qué es lo que se ocupa, por qué es importante, cuáles son las clasificaciones que tiene la geología, cuáles fueron los primeros geólogos, para decirlo así, cuáles fueron las primeras ideas que se plantearon, y también el concepto fundamental que tiene que ver con el tiempo. Entonces nos damos cuenta que ciencia de la Tierra es la mejor materia, es mejor que la historia, porque la historia están estudiando los últimos 3 segundos, los últimos 15 segundos de la Tierra. Es mejor que la geografía, porque acá nosotros modificamos algo y les cambiamos todos los mapas. Sube el mar y la geografía tiene que cambiar todos los mapas y cambiar todo lo que sabe.
Y bueno, y la matemática, que no le damos mucha bolilla con respecto a los años, sino que empezamos a contar el tiempo de la manera que a nosotros nos viene bien. Así que bueno, espero que... es un poco larguito el video, espero que les haya servido. Y les voy a ir dando el material y por ahí con algunas preguntitas o algunos temas claves para que lo vayan leyendo, subrayando y resolviendo. Nos vemos, que la pasen bien. Además de estas tareas, hagan otras actividades en casa, aprendan algo a hacer por YouTube, por ejemplo. Yo estoy aprendiendo carpintería por YouTube. Así que bueno, nos vemos.